Hablar de Claudio Linati y de la relevancia que tiene dentro de nuestro ambiente eh, artístico y principalmente gráfico es un tema que nos da para mucho. Hay que tomar en cuenta que Claudio Linati, aunque siempre es reconocido como el introductor de la litografía en México, como que se queda en un plan más o menos reducido, pero nosotros tenemos que ver cuáles son las aportaciones que se dieron con Linati en este momento. El hecho de que a escasos 5 años de haberse consumado la independencia, llegara un personaje de las características de Linati a trabajar y desarrollar una serie de actividades gráficas en nuestro país es de suma importancia. En primer lugar, perdón, el hecho de haber dado a conocer una técnica de la reproducción de la imagen completamente desconocida, desde ahí ya empezamos a marcar una serie de elementos que vale la pena destacar, ya que él, en el momento en que arriba a nuestro país, hace una serie de impresiones, las cuales va a publicar en su revista El Iris, y a partir de estas imágenes que él reproduce en su publicación, nos va a mostrar las posibilidades que tiene esta nueva técnica litográfica o de reproducción mecánica de la imagen. Dentro de estas imágenes que eran partituras, mm, figurines de modas, caricatura, etcétera, introduce retratos. Y curiosamente, los retratos que reproduce Linati en su revista, El Iris, son de personajes que participaron directamente en el movimiento de la independencia. Esto lo hace por su filiación y su formación liberal, su filiación política, ya que no hay que olvidar que él había formado parte del grupo de los Carbonarios en Italia, que iban en contra del antiguo régimen y por lo tanto estaba sumamente relacionado con los grupos liberales. Y curiosamente, en los personajes que él selecciona para reproducir en su revista son precisamente Hidalgo, Morelos y Guadalupe Victoria. Tres personajes que son muy importantes en este momento. Los dos primeros, es decir, Morelos e Hidalgo, iniciadores y que participaron en la primera etapa de la Guerra de Independencia, y Guadalupe Victoria, que participa también en el momento en la guerra, pero que también se convierte en el primer presidente republicano de nuestro país. Entonces, aquí Linati está reconociendo la importancia de la independencia de nuestro país, el haberse eliminado separado más bien del gobierno español, y también el hecho de que ya se está teniendo un sistema de gobierno de carácter liberal. Eso es en cuanto a las posibilidades o características que tiene Linati dentro de la gráfica. Pero hay otros elementos que nosotros podemos destacar de una manera muy clara, y es el hecho de que estos personajes de
que participaron en la Guerra de Independencia no solamente aparecieron en esta revista, sino que él, a su regreso a Europa, después de que pues, solamente permaneció máximo un año en nuestro país, se lleva todos sus apuntes y publica un álbum que será de gran relevancia. ¿Por qué? En primer lugar, porque es el primer álbum que se publica en Europa con imágenes de nuestro país. Eran 48 láminas, las cuales ahí había tipos populares, había escenas pintorescas, etcétera, pero curiosamente ahí también introduce retratos de estos personajes que participaron en la Guerra de Independencia. Es decir, nos vuelve a aparecer otra vez Hidalgo, nos vuelve a aparecer otra vez Morelos y de nueva cuenta aparece Guadalupe Victoria. Y esto es un elemento muy interesante porque es una publicación que está hecha para circular en Europa y se da a conocer no solo nuestro país, sino también a nuestros héroes de la Guerra de Independencia. Por lo tanto, es la primera incursión, digamos, en donde gráficamente empiezan a aparecer los retratos de estos personajes. Personajes que a lo mejor no eran conocidos o reconocidos por todos, como podríamos considerar, y que, bueno, a nivel europeo, pues obviamente resultaban completamente atractivos para conocer quiénes eran aquellos que estaban participando en este movimiento, que habían participado en este movimiento de independencia. Esto es muy interesante, sobre todo porque los introduce Linati en un libro, en un álbum, cuyo título es Trajes civiles, militares y religiosos. O sea, no tenía gran justificación hasta cierto punto el que aparecieran estos personajes. Pero vuelvo a lo mismo. Él está reconociendo el movimiento de independencia a partir de estas imágenes y las está dando a conocer en el país. En cuanto a la imagen específica, la representación de Hidalgo, creo que es muy interesante que se analice con detalle. En primer lugar, es pues la primera imagen de Hidalgo que tenemos, la primera imagen gráfica, porque sabemos que había algunos retratos en cera, figurillas de cera, pero esta es la primera imagen gráfica que circula en el extranjero y también circularía en México, aunque desafortunadamente conocemos muy poco de la recepción o la circulación más bien de este álbum en nuestro país, pero de que circuló en Europa sí fue muy bien recibido al grado de que posteriormente, 2 años después de su publicación, que fue en 1828, en 1830 se hace una nueva edición en Francia. La primera había sido en Bruselas, la segunda se hace en Francia. Entonces, esto nos habla de una buena recepción, una buena circulación y el hecho de presentar a Hidalgo, pues podríamos considerar que es el primer intento de empezar a marcar los elementos iconográficos que identificarían a el iniciador de la Guerra de Independencia. A lo mejor es una imagen, si nosotros la vemos con detalle, que poco tiene que ver con el concepto, con la imagen que tenemos nosotros actualmente y la que ha circulado de Miguel Hidalgo y Costilla. Es decir, además nosotros partimos de la imagen que se hizo durante el Segundo Imperio, que se hace en 1867, pero
En esta se empiezan a marcar, si nosotros lo vemos con cuidado, se empiezan a marcar ciertos elementos que poco a poco lo van a ir identificando. Por un lado, se le presenta en traje de campaña, es decir, Linati le elimina completamente su carácter de párroco, su indumentaria religiosa, nos lo presenta en un traje de campaña que está principalmente identificado por las especie de polainas que lleva el personaje, unas polainas de cuero, que ese era un tipo de, pues no diríamos uniforme, sino que formaba parte de los elementos para protegerse de los dragones de cuera, que eran esos personajes que desde el periodo virreinal, ese ejército, digamos, virreinal, que participaba en el norte o en los límites del país para para detener las incursiones de los indios apaches. Entonces, esta era la vestimenta que ellos llevaban, principalmente para protegerse. Bueno, aparte de este tipo de polainas, llevaban unas chalecos largos de cuero también, por eso se les llama dragones de cuera, para protegerse de las flechas de los indígenas. Así es que nos lo pone con ese traje de campaña, pero igual le pone una banda roja que cruza el pecho, con lo cual, y además ya lleva un bastón de mando, con lo cual le da un reconocimiento dentro del estatus militar. Pero hay otro elemento que también es muy interesante y es la cruz que lleva en la mano. Con lo cual, ahí Linati une el carácter religioso con el carácter militar. En una mano lleva un bastón de mando y en la otra lleva el crucifijo. Y está acompañado también de un sable, que es lo que le da también la relación no nombramiento, sino más bien lo que le da el carácter militar a este personaje. Entonces, esta presencia o esta figura de Hidalgo en este álbum, creo que tiene un valor muy grande desde el punto de vista de ser uno de los primeros representaciones que busca ir armando la representación de un personaje importante dentro de la historia de nuestro país. Por otro lado, también es muy interesante leer el texto que acompaña a esta imagen, porque este álbum de trajes civiles, militares y religiosos no solamente eran láminas, no solamente eran imágenes, sino que también estaba acompañado de descripciones literarias y son descripciones del propio Linati. Y ahí precisamente es en donde Linati nos dice que está lo más acercado a la realidad en cuanto a los rasgos físicos, porque él se basó en una figurilla de cera que que conservaba todavía para 1826, que fue cuando estuvo Linati aquí en México, conservaba todavía uno de los eh, militares que había participado en la lucha armada y obviamente pues había sido muy cercano a Hidalgo y todavía conservaba ese retrato en cera, que él había tomado los rasgos físicos de esa figura de cera y todavía cuando hizo el bosquejo del retrato
de Hidalgo se lo enseñó a este compañero de batalla de Hidalgo para preguntarle si cómo lo veía, si se parecía, era muy parecido, se acercaba realmente más a la realidad y que bueno, se lo habían confirmado. Entonces, estos son a veces algún tipo de detallitos que conforme se va estudiando la historia del arte y de la creación y sobre todo de la construcción visual, la construcción gráfica de los héroes de la patria, a veces ya no se toman en cuenta, porque desafortunadamente estas publicaciones, como el álbum en el que se cuenta el retrato de Hidalgo, del cual estamos hablando, pues se encuentran diseminados, no se revisan con todo el contexto en el que fueron dados y sobre todo porque no se leen los textos. A veces nos quedamos solamente con la apreciación de las imágenes y, y se nos olvida o a veces no los tomamos muy en cuenta que todas estas publicaciones de álbumes que se dieron en esta época iban acompañadas de textos. Entonces ahí es donde hay una relación muy estrecha entre imagen y texto y esto que les estoy comentando, pues nos hace ver esta imagen de Hidalgo desde otra perspectiva. Y creo que esta figura de Hidalgo desafortunadamente circuló poco en nuestro país. Como les comenté, tenemos poca información de este libro. Sabemos que más o menos para 1849 se estaba a la venta este álbum, pero es todavía un misterio, podríamos decir, que no sabemos cómo fue recibido este álbum en México, pero circuló en Europa y creo que ahí estriba una de las grandes relevancias que tiene Linati en nuestro país, el haber introducido y desarrollado una técnica de reproducción de la imagen que era desconocida, que permite la circulación a un nivel masivo de las imágenes y sobre todo el haber tenido el detalle o el interés, más bien por su filiación política, el interés de haber registrado a los principales héroes del movimiento de independencia. Claro, él, por su filiación republicana y carbonaria, se fija principalmente en los que participaron en la primera etapa y vuelvo a repetir, Hidalgo, Morelos y Guadalupe Victoria, que es el resumen, digamos, de esta consumación de la guerra de independencia, son los personajes que él considera los más importantes. Creo que con esto puedo dar una idea de cuál es la relevancia de este personaje dentro de la historia, no solamente de la gráfica, sino también dentro de la historia del arte del siglo XIX en nuestro país. Muchas gracias. Gobierno de México.